CNA revela nueva red de corrupción que drenó 103 millones en gobernación y esta acusa a Gabriela Castellano de distorsionar información para dañar gobierno. Piden a la Fiscalía investigar compra de 3 radares a un costo de $25 millones, pero 2 resultaron inservibles porque eran para usarlo en el desierto. Estados Unidos, dispuesto a usar todo el poder contra el narco en Venezuela, advierte a la Casa Blanca y Maduro prohíbe uso de drones en su espacio aéreo. El tribunal decidirá este miércoles la suerte de Arcadio, Perfecto y Antonio, acusados de terroristas por la Fiscalía por presunta conspiración para matar al expresidente Manuel Zelaya. Haber acercado a los consejeros del CNE destaca entre sus logros el padre Leopoldo Serrano, que este miércoles retorna a su parroquia. Presidenta Castro se molesta con caminata realizada por iglesias católica y evangélica. Dice que la fe no se demuestra gritando en las calles. Más de un centenar de personas bajo la custodia del Estado han sido asesinadas en Honduras en el marco del estado de excepción. El Tribunal Supremo ordena liberar a Álvaro Uribe para defenderse en libertad y Trump dice que si logra el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania tocará el cielo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció este martes la existencia de una red de corrupción conformada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación que drenó más de 103 millones de lempiras para ejecutar proyectos en diferentes puntos del país entre el 2022 y 2023. De la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, quien excediéndose en sus funciones autorizó que otro poder del Estado, es decir, el legislativo, administrara fondos que por ley le corresponderían al Ejecutivo. Los funcionarios se confabularon con particulares para convertir las necesidades del pueblo en un negocio personal y que se enriqueció los bolsillos de parientes y de amigos. Según el informe del CNA, el negocio de gobernar, como el poder se sirve del pueblo, autoridades de gobernación realizaron una operación amañada para manejar irregularmente los fondos de varios proyectos sociales que no fueron funcionales o no respondieron a las necesidades de las comunidades beneficiadas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 19 de agosto. Ya en unos minutos tendremos importante información sobre una reunión al más alto nivel entre funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y del gobierno hondureño. Atentos. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. La red de corrupción denunciada por el CNA que opera dentro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización no solo drenó recursos por 103 millones de lempiras, sino que habría contado con la asistencia del titular de esa cartera para autorizar la selección de 6 ONGs a manos de los diputados, desde donde se produjo el saqueo de fondos públicos, según el CNA. Bajo la fachada de legalidad, durante 2 años operó una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización que drenó más de 103 millones de lempiras mediante 6 organizaciones no gubernamentales vinculadas con una exfuncionaria de la institución. Según el CNA, el propio ministro Tomás Vaquero autorizó que la selección y autorización de las ONGs quedará a cargo de diputados del Congreso Nacional. Un simple aprobado por un diputado era suficiente para que una organización no gubernamental, sin importar su idoneidad, recibiera los fondos mediante solicitudes arregladas que dejaban entrever un proceso ficticio que daba apariencia de legalidad. La investigación identifica a Jacqueline Pinto Dubón, exgerente administrativa de la Secretaría, como figura clave de la red al estar directamente ligada con las ONGs beneficiadas. Su esposo, su cuñada y sus hijos también participaron en el millonario desfalco.
Su cónyuge directamente era el apoderado de las 6 ONGs, donde incluso ella misma le da una carta poder donde le brinda esta facultad. Y además de ello vemos el comportamiento de el sobrino del cónyuge de la señora Jacqueline Pinto, que también era socio junto al hijo de la señora Jacqueline Pinto de una empresa para poder ser adjudicado estos procesos y fondos que provenían de la Secretaría de Gobernación. Las ONGs involucradas son Asociación Ayudando con Amor, Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible Manos Amigas, Centro para la Sostenibilidad Comunitaria de Honduras, Asociación para la Educación, Inclusión Social y Desarrollo Saint John, Asociación para el Desarrollo Social y Comunitario de Honduras y la Asociación Hondureña para el Desarrollo Comunitario Sostenible. Para esta entrevistada, el esquema utilizado es vergonzoso y exige a la Fiscalía que actúe sin demora. Todo ese dinero debió haberse empleado en personas que no, niños y niñas que no pueden ir a la escuela y no tienen que comer. Entonces, pero el sistema de justicia no está funcionando porque tiene una justicia selectiva. El modus operandi consistía en una cadena de favores respaldada por funcionarios con poder, que direccionaban los fondos hacia las 6 ONGs para ejecutar proyectos de infraestructura menor como puentes, aulas de clases y tramos carreteros, muchos señalados por irregularidades. Este diputado oficialista dice desconocer la participación de legisladores en el caso y asegura que el combate a la corrupción sigue siendo una prioridad de la presidenta Castro. La presidenta ha dado instrucciones claras. Lo que pasa es que no puede tener el control de todos los funcionarios que están en el aparato estatal, pero por eso están las instituciones encargadas de eso, por eso está la Fiscalía, por eso está el Tribunal Superior de Cuentas, que hagan su trabajo. Por ahora, el CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Tomás Vaquero por los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios y contra Jacqueline Pinto por fraude y negociaciones incompatibles. Telenoticias buscó la reacción del ministro Vaquero, pero no respondió a la solicitud. Mientras tanto, queda la expectativa de conocer si la justicia transformará esta denuncia en condenas o si los 103 millones de lempiras desviados quedarán en el olvido y la impunidad. Está a través de la vía telefónica el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero. Ministro, sobre esta denuncia que ha presentado hoy el Consejo Nacional Anticorrupción. Lo escuchamos. Buenas noches, Renato. Es un gusto saludarle, igual que a toda su teleaudiencia. Es un verdadero placer, Renato, poder aclarar situaciones que pues han sido referidas este día en una conferencia de prensa que brindó la señora directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Primero, Renato, decirle que me extraña sobremanera que en reiteradas ocasiones ha vuelto a sacar el mismo caso, la misma directora del CNA. Este caso de los 13 millones que señala ahí, o los 107, 103. no sé cuánto. 103. Correcto. Había sido señalado anteriormente con la misma red de corrupción. Eso es importante. Número 2, Renato, el mismo tema de lo que tiene que ver fundamentalmente con el Fondo Social para Obras Públicas Menores, ¿verdad? El cual que es un fondo que fue aprobado en el Congreso Nacional de la República, que no forma parte de los presupuestos institucionales que el Estado maneja. En mi POA anual usted no encontrará ese presupuesto debido a que son fondos del Congreso Nacional que fueran autorizados mediante el presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Honduras. Estos fondos no son operados son operados administrativamente por la Secretaría de Gobernación. Yo en un programa anteriormente suyo, por la mañana en Frente a Frente, aclaré que estos recursos precisamente llegan a la Secretaría de Gobernación autorizados debidamente por la autoridad correspondiente de ese poder del Estado. Nosotros solamente hacemos la gestión administrativa y no tocamos ni un recurso. Me preocupa la mala intención cuando dice que el ministro se aprovechó, se quedó con 103 millones o no sé cuánto, ¿verdad? Y es tendenciosa la noticia. Mire, se ha querido poner mi nombre en titulares para generar escándalo, pero los documentos y la denuncia misma dicen claramente que fue una gerente administrativa que estaba en ese momento quien manejó y operó esos fondos. Ellos mencionan el nombre de esta persona, que es la licenciada Jacqueline Pinto, está mencionada ahí directamente por el mismo CNA. El CNA tira una cantidad de nombres y realmente dice que es el ministro responsable.
El ministro no tiene una responsabilidad porque actuamos en función de las atribuciones que nos da precisamente el derecho administrativo, Renato. Nosotros tenemos una ley de procedimientos bajo la cual actuamos y se nos dan atribuciones como aquellas de delegar a ciertos funcionarios porque el ministro no puede estar en todas las cosas que se generan. Pero ese es el puntito, que es ahí donde deduce el CNA que usted se vuelve cómplice. No, en ninguna manera, Renato. Perdón, Renato, mire, en ninguna manera. Nosotros no somos cómplices. Yo quisiera que el CNA dijera en qué momento el ministro pudo captar un recurso, pudo decir algo. No, sencillamente a nosotros lo que nos está afectando precisamente es ese señalamiento indebido de esta información, que precisamente es la misma información que ellos solicitaron a la Secretaría de Gobernación al inicio precisamente de este proceso. Esa información no es nueva, es una información que sencillamente ellos han tenido en su mano. Son 97, oiga bien, 97 páginas de un informe. Mi rol fundamental en esto, Renato, fue ordenar auditorías muy claras y limpiar la mala herencia que venía precisamente del gobierno anterior. Fíjese bien, yo hago constar, Renato, que nosotros en la Secretaría no autorizamos, ni auditamos, ni usamos ningún tipo de recursos extra presupuesto. Ojo, nosotros manejamos nuestros recursos que son autorizados a través del presupuesto general de ingresos. Ministro, ¿y usted participa en la selección de esas ONGs que reciben este dinero aprobado en el Congreso? Eso es otra mentira, otra falacia. Precisamente, Renato, es una falacia que dice que nosotros somos los que ordenamos. De ninguna manera. Estas ONGs precisamente son seleccionadas a través en el Congreso Nacional y desde allá precisamente viene una orden de ejecución de la obra que se va a ejecutar a través de una municipalidad donde nosotros sí podemos darle seguimiento, donde la municipalidad rinde correctamente cuentas. Igualmente lo hacemos, las ONG lo hacen precisamente, ellos hacen la obra y tienen que dar el informe tal cual señala la ley al Tribunal Superior de Cuentas y al Congreso Nacional de la República. Nosotros y a la Secretaría de Finanzas, nosotros estamos fuera, estamos excluidos de ese proceso. Sencillamente, y cada informe y cada acción que se hace se pasa al Tribunal Superior de Cuentas. Nosotros remitimos esa información muy claramente y nosotros solamente tenemos una participación administrativa, la cual está demostrada en cada uno de los procesos que hemos hecho. Entonces, me parece a mí que esta información, yo confío mucho en las investigaciones serias, Renato, y en los organismos de control del Estado. En lugar de incurrir yo mismo, inicié las gestiones para promover los procesos de auditoría correspondientes. Estas ONGs fueron dadas de baja, al igual que fue dada de baja la gerencia administrativa y toda esta red que estaba operando dentro de la Secretaría de Gobernación. Estamos construyendo transparencia real y la claridad, yo inclusive, nosotros anualmente pedimos sobre el presupuesto que nosotros manejamos de Gobernación y Justicia, una auditoría de cada uno de nuestros años de gestión. Y está muy clara y el Tribunal Superior de Cuentas puede dar cuenta de ello. El secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Tomás Vaquero, en Telenoticias Estelar. Una regidora de la alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, fue suspendida de su cargo tras la audiencia inicial contra empleados y funcionarios de esa municipalidad acusados por delitos relacionados con el desvío de fondos públicos, producto de actividades lideradas desde prisión por el exalcalde Pedro Armando Aguilar, según el Ministerio Público. En esta audiencia se determinó que los imputados se defenderán en libertad. Tras una prolongada audiencia inicial en el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, se decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar distinta a la prisión preventiva contra 5 de los 6 empleados y funcionarios de la alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, capturados luego de la acción emprendida la semana anterior por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, contra una red señalada de manipular documentos y cuentas municipales, supuestamente liderada por el exalcalde Pedro Armando Aguilar desde el centro penitenciario en el que guarda prisión por otros delitos. Y les aplicó medidas cautelares sustitutivas, incluyendo la suspensión del cargo de regidora a una de ellas, que es Sandra Karina Perdomo Castillo. Una de las imputadas fue sobreseída en forma definitiva y en forma provisional por 2 delitos. En este caso, los imputados que se les aplica medidas cautelares sustitutivas deberán de presentarse una vez cada 15 días ante la Secretaría del Juzgado de Paz en San Marcos. No podrán salir del departamento ni del país.
En forma separada, los imputados enfrentan cargos que van desde lavado de activos, 3 de estos de malversación por uso y 1 por administración desleal del patrimonio público. Y les aplicaron medidas distintas a la prisión preventiva, tomando en cuenta que el delito por el cual se les dictó este auto de prisión es un delito menos gravoso, y en esta misma audiencia se les otorgó a ellos el sobreseimiento provisional por el delito de asociación para delinquir, que es el delito con una pena mayor. Para esta tarde se había programado la audiencia de declaración de imputado contra el exalcalde Pedro Armando Aguilar, señalado por los delitos de lavado de activos, usurpación de funciones, cómplice de los delitos de malversación por uso y la administración desleal del patrimonio público. Sin embargo, esta audiencia se reprogramó para el 26 de agosto. La diputada del Parlamento Centroamericano por el Partido Libre, Liana María Mayorga Castillo, fue detenida en Tegucigalpa acusada de fraude y lavado de activos por más de 18.5 millones de lempiras en la tasa de seguridad. Según el Ministerio Público, en diciembre de 2021 participó en un contrato irregular para suministrar 480,000 tarjetas PVC para licencias de conducir. La empresa beneficiada fue constituida 2 meses antes y solo entregó 258,000 tarjetas, dejando un millonario perjuicio al Estado. El caso genera polémica porque Mayorga alcanzó una curul en el Parlacén bajo la bandera de Libre, lo que desata cuestionamientos hacia el oficialismo por haberla impulsado como candidata. Analistas y oposición consideran que se trata de otra evidencia de cómo el partido usó cargo de elección como fichas políticas, mientras protegía estructuras ligadas a actos de corrupción. La audiencia inicial de Mayorga fue fijada para el 21 de agosto, mientras permanece recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara. Para el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, el uso de los fondos de la tasa de seguridad en los últimos 3 periodos de gobierno del Partido Nacional no solo fueron abusivos y opacos, también desnudan una rampante corrupción de dinero y hasta deudas que se establecieron sin saber dónde fueron a parar estos fondos. En el periodo del 2012 a julio del 2022, que fue el mes en el que se comenzaron a derogar los fideicomisos, la tasa de seguridad derogó más de 28,000 millones de lempiras, cerca de 30,000 millones, cerca de 11,500 millones de estos en endeudamiento público que este gobierno todavía sigue pagando. Según Duarte, en el 2022 el actual gobierno eliminó el fideicomiso de la tasa de seguridad, pero admite que se sigue recaudando recursos financieros a través de este impuesto a los hondureños. Con la diferencia, asegura que esta vez todos esos recursos pueden ser auditados. Actualmente la tasa de seguridad es un impuesto que se sigue cobrando, se sigue recaudando, porque recordemos que inicialmente era temporal, luego se dejó de manera permanente. Como se derogó el fideicomiso, todos los recursos de la tasa de seguridad entran a la Caja Única del Tesoro, son registrados en el CIAFI y son asignados en el presupuesto de la República. Sobre el requerimiento fiscal contra el ex administrador de la tasa de seguridad, Juan Ramón Molina, el titular de Finanzas, mencionó que todo eso demuestra que están implicados altos funcionarios del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP en la comisión del delito de lavado de activos. Diversos sectores piden al Ministerio Público abrir causa de investigación del caso de los 25 millones de dólares destinados a la compra de 3 radares, 2 de los cuales no se utilizaron por estar diseñados para operar en el desierto. Los recursos invertidos salieron de la tasa de seguridad, un mecanismo que cada vez sigue revelando la opacidad con que ha funcionado. La inversión de entre 25 y 30 millones de dólares en la compra de 3 radares para combatir el narcotráfico en la administración Hernández es un gasto millonario del gobierno de Honduras que genera más dudas que resultados. 2 de los radares resultaron inservibles porque fueron diseñados para zonas desérticas y no para un país con costas abiertas al Caribe y al Pacífico. Se ha puesto de moda nuevamente el tema de los radares. Recordemos que con fondos de la tasa se compraron 3 radares en el 2014 a Israel, un costo aproximado de 25 a 30 millones de dólares, estamos hablando de casi 500 millones de lempiras. Esto pues definitivamente fue una inversión grande, pero a raíz de lo que dice la fiscal general de Estados Unidos,
es que surge de parte de las Fuerzas Armadas ese comunicado de decir que Honduras no cuenta con radares. La inversión, a criterio de analistas, desnuda la falta de planificación e improvisación gubernamental en la lucha contra las drogas. Pero las dudas no terminan allí. La llamada tasa de seguridad, impuesto creado para fortalecer la seguridad ciudadana, continúa cobrándose pese a que el gobierno actual prometió eliminarla en su plan de gobierno. Se dijo de que esta iba a desaparecer, pero que vemos que sigue activa y con mayor presupuesto porque no se compra el software necesario para los radares, así como otro tipo de implementación que ocupa el día a día la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. En 3 años y medio del actual gobierno ya se han recaudado más de 16.000 millones de lempiras. Sin embargo, según la Asociación para una Sociedad Más Justa, no hay rastro de 6.000 millones de esos fondos y la comisión encargada no respondió aún a 7 requerimientos de información. Lamentable lo que ocurre, esperamos que si hay una respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas, que sea una respuesta positiva y que aparezcan esos 6.000 millones que no aparecen reflejados en esos informes de ejecución. La falta de transparencia en la utilización de esos fondos abre un vacío que muchos consideran debería ser ya investigado por el Ministerio Público. Lo que corresponde es que el Ministerio Público pues empiece a investigar si hay dineros que no cuadran, se tiene que dar cuenta de ellos, ¿verdad? Máxime cuando a través de la tasa de seguridad se manejan millones y millones de lempiras para supuestamente dar seguridad al pueblo. Y en la actualidad pues es de conocimiento público que esa seguridad es casi una utopía o un sueño iluso. Considero de que ya una vez que se pagó la deuda que dejó el gobierno anterior, esta tasa de seguridad pues debe ser revisada la ley por el Congreso Nacional y en ese orden de ideas pues quitarla porque es más lo que se le está cobrando de los impuestos a la población hondureña y no está dando los resultados esperados por nuestro pueblo. Analistas estiman que la presión internacional debe alentar al gobierno a dar cuenta de cómo invierte los fondos de la tasa de seguridad y que fue de la promesa de eliminar ese impuesto a los hondureños. Bueno, y es una tasa de seguridad que se prometió en campaña eliminarla. Es una tasa de seguridad que se prometió en campaña electoral eliminarla. Pero luego se dijo, no se elimina porque hay que recaudar más dinero para pagar la deuda que dejó Juan Orlando Hernández con esa tasa de seguridad. Pero ya van casi los 4 años. Y la información que surge es que esos fondos captados por esa tasa de seguridad en las transacciones que hacemos nosotros se siguen utilizando. Entonces nunca se va a pagar la deuda que heredamos de Juan Orlando Hernández y sigue siendo sacrificado el pueblo hondureño con esa tasa de seguridad. Miren, tasa de seguridad, radares y cualquier otro tema con esos fondos de la tasa de seguridad. Cuando digo radares, porque esos radares tienen preocupado al gobierno. Radares, tráfico de drogas por narcoavionetas que según Pamela Bondi sobrevuelan espacio hondureño transportando droga después de que son sobornados autoridades hondureñas para que el estupefaciente llegue a Estados Unidos. Miren cuánto enredo, cuánta cohesión de temáticas que hace algunos minutos se ha producido una importante reunión en Casa de Gobierno. Vemos imágenes en este momento o fotografías que se publican desde Casa de Gobierno, una reunión de la presidenta Castro, de representantes del gobierno de Estados Unidos, encabezado por la encargada de negocios Colin Hoy, el director de migración y el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández, donde se han abordado temas de interés entre ambas naciones en muchas materias. Los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder.
La presidenta Xiomara Castro se reunió esta tarde con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, Colin Hoy, con quien abordó temas de narcotráfico, migración y cooperación mutua. En la cita también participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz. Después del encuentro, el general Roosevelt Hernández informó que se abordaron temas como las declaraciones brindadas por la fiscal general de Estados Unidos y se analiza la opción de iniciar una ronda de visitas con personal de Estados Unidos, y una de esas citas será con la fiscal general Pam Bondi, quien recientemente declaró que el régimen de Venezuela utiliza a Honduras como puente aéreo para el narcotráfico. Y hoy pues tocamos ciertos temas relacionados con defensa y seguridad, temas relacionados también con migración, y en donde el tema que nos ocupa a nosotros, pues cómo nosotros estamos las estrategias que estamos desarrollando para esta lucha contra el narcotráfico. También abordamos temas como sobre las declaraciones de la fiscal general en Estados Unidos, y así pues poder mantener ese diálogo y esa comunicación. Y aparte de eso pues se está realizando una ronda de visitas para poder concertar ciertas reuniones y a tal grado de llegar a reunirnos con la fiscal general de los Estados Unidos. Por su parte, Wilson Paz, director de Migración, refirió que con la representante del gobierno de Estados Unidos se hizo una evaluación de las cifras del flujo migratorio. Y en los temas de migración, pues como ustedes saben, hemos firmado recientemente acuerdos con los Estados Unidos, acuerdos que todavía no hemos iniciado a operativizar, todavía faltan algunos detalles para iniciar. Luego también estamos revisando otros acuerdos que podríamos ir revisando para que esa relación bilateral traiga productos a ambos países. Antes, la encuesta del módulo de inclusión financiera en Honduras realizada por el INE y la Comisión de Bancos y Seguros analiza el conocimiento y comportamiento de las personas en lo relacionado al manejo de las finanzas y la cobertura de la educación financiera. Estos son los hallazgos que le compartimos en la sección de educación financiera. Es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Conocimiento y comportamiento financiero. El 53.9% de los mayores de 15 años en Honduras dicen no comprender conceptos financieros como interés simple, interés compuesto, amortización e inflación, y solo el 22.7% está de acuerdo con que comprende estos conceptos. De forma similar, el 43.8% dice no tener un amplio conocimiento sobre el manejo de las finanzas. El 30.1% se declara neutral, que se puede comprender como que se tiene noción de algunos conceptos, y solo el 26% considera que sí tiene un amplio conocimiento. Contrario con el resultado de muy bajo conocimiento financiero, las personas sí suelen planificar regularmente sus finanzas y se proponen metas de ahorro. El 50% planifica, el 25.9% planifica parcialmente y solo el 24% no planifica. Con gran tristeza queremos comunicarles el sensible fallecimiento de nuestra compañera y amiga Carmen María Rodríguez Alemán. Carmen fue parte valiosa de nuestro departamento comercial, donde nos regaló su entrega, profesionalismo y amistad. Más allá de su labor, nos deja el recuerdo de una mujer comprometida y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Su partida nos deja un vacío profundo en todos, quienes compartimos con ella momentos de trabajo y de vida. Hoy nos unimos de corazón a su esposo Douglas Antonio García, a su hijo Douglas Manuel García, a su madre Lady Alemán, a su hermana Liliana Alemán y a toda su familia, a quienes expresamos nuestra solidaridad, cariño y más sinceras condolencias. Pedimos a Dios que les conceda fortaleza en este momento tan doloroso y que nos ayude a todos a guardar vivo el legado de bondad y entrega que Carmen nos deja. La familia Televicentro y Emisoras Unidas lamenta el sensible fallecimiento de esta valiosa persona.
de esta mujer noble, de esta mujer luchadora, que ya sus restos están siendo velados y que consignamos y nos solidarizamos con toda su familia. Luego de 2 maratónicas jornadas en los tribunales de justicia, la suerte de Arcadio López, Perfecto Paz y Antonio Catán será conocida hasta este miércoles, ya que las pruebas irrefutables, según la Fiscalía, que los acusa de terroristas por querer atentar contra el expresidente Zelaya, son analizadas con lupa, pues constan de 5 audios y conversaciones en distintos grupos de chat que fueron entregadas a la Fiscalía en un sobre de Manila. Los familiares de los imputados, al término de la jornada, finalmente pudieron abrazar a sus parientes sin entender a ciencia cierta por qué les acusan de ser terroristas si ni siquiera se conocían hasta el día de su captura. Las horas se hacen eternas para Perfecto, Arcadio y Antonio, los 3 hondureños de la tercera edad acusados de planificar un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya, luego que la resolución de audiencia inicial quedara fijada hasta para este miércoles en la tarde, después de 2 maratónicas jornadas previas. La carga probatoria ha sido extensa, han evacuado testigos, pericias y prueba documental, la cual pues tiene que ser debidamente analizado por el juez y las partes procesales. Tras desarrollarse las conclusiones de audiencia inicial, los imputados finalmente pudieron abrazar a sus familias después de varios días de angustia, mientras sus defensas legales se hicieron un nudo al argumentar que aparte de violarles el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, nunca hubo un complot porque ninguno de los supuestos conspiradores se había visto antes. Se ha hecho evidente, ¿verdad?, como apoderados de ellos, que los señores ni se conocen, ¿verdad? Yo puedo decir, aparte de ellos, que no es posible que 3 personas que son muy amigables, muy sociales, se les esté imputando un delito de esta categoría. Las expresiones utilizadas fueron groseras y de mal gusto, reconoce el apoderado legal de Antonio Catán. No obstante, la realidad es que las mismas se escuchan seguidos en eventos masivos, afirmó. Estas frases las escuchamos en el Estadio Nacional a cada rato, ¿va? Entonces, no, el Ministerio Público yo creo que no podría imputar y meter preso a tanta gente que a veces en forma de broma lo dice, porque esto es así. El Ministerio Público acusa esta presunta estructura criminal de actos punibles graves y asociación terrorista. Sus pruebas irrefutables son 5 audios y 3 capturas de pantalla en grupos de WhatsApp, donde ninguno de los 3 llegó a coincidir. El ex vicecanciller de la República, Antonio García, escribe: cualquier indicio de atentado contra un jefe de Estado requiere una investigación exhaustiva y rápida. Sin embargo, las pruebas presentadas solo son audios y un chat grupal. Los acusados adultos mayores no tienen un perfil, no hay evidencia de un plan, no hay arsenal ni equipo, no hay detalles sobre el lugar del atentado, no hay una clara motivación excepto frustración. Me recuerda a conversaciones similares que se daban durante el gobierno de Jo, y preocupa se genere clima de intimidación y limite la libertad de expresión en chat o en público por temor a represalias. ¿Existe un riesgo de convertirnos en un estado policial? Se pregunta el hasta hace una semana ex vicecanciller de la República, Tony García. Este día, familiares y amigos velaron los restos de la joven Ana Dominga Martínez, de 25 años de edad, quien falleció a consecuencia de varios disparos que le infirieron desconocidos cuando se dirigía a su casa de habitación en la colonia 1 de Mayo, en la ciudad de La Ceiba. La joven fue atacada este lunes en una de las calles de la colonia antes mencionada y gravemente herida. Fue llevada a la emergencia del Hospital Atlántida, donde falleció. Ante este asesinato, las organizaciones defensoras de las mujeres piden que se haga justicia. La Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó en el barrio Barandías a Emilio René Godoy por suponerlo responsable de los delitos de violación, otras agresiones sexuales e intrusismo profesional en perjuicio de 2 mujeres. Según las investigaciones, las víctimas buscaron asistencia quiropráctica por dolores de espalda en el centro de masaje, donde fueron atendidas por el detenido, quien se hacía pasar por terapeuta profesional sin contar con licencia médica para tal fin.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, condena el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante los hechos ocurridos este martes en el estadio Humberto Micheletti del Progreso, departamento de Lloro. El CONADE señala que aun cuando los manifestantes ya habían sido controlados, los agentes siguieron aplicando violencia física contra los detenidos, lo que constituye violación a los derechos fundamentales. Asimismo, recordó que la fuerza pública solo puede usarse como último recurso y en estricta proporcionalidad, nunca de manera arbitraria ni abusiva. Por ello, recomienda al Ministerio Público abrir de inmediato una investigación y sancionar a los responsables, al tiempo que instó a la Policía Nacional a garantizar el respeto a la dignidad humana en sus actuaciones. Al CONADE le preocupa que la Secretaría de Seguridad utilice la reciente ampliación al estado de excepción que con opacidad le ha proporcionado el Poder Ejecutivo y Legislativo para hacer un uso indiscriminado de la fuerza en Honduras, por lo que considera necesario una rendición de cuentas por parte de las máximas autoridades policiales. Desde la aplicación del estado de excepción en Honduras, cerca de un centenar de personas bajo la custodia del Estado han sido asesinadas en el país, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un hecho que, de acuerdo a la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, evidencia el fracaso de la medida que pide sea suspendida de inmediato, mientras defensores humanitarios piden al gobierno rendir cuentas de esos hechos y excusarse en las disculpas. La policía defiende la medida y atribuye las críticas a sectores ligadas a la delincuencia y criminalidad organizada. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos revela que desde el 2023 a la fecha, cerca de un centenar de hondureños han muerto bajo custodia del Estado, en postas policiales y centros penales. La mayoría de estos casos ocurrieron en el marco del estado de excepción, lo que mantiene en alerta al CONADE. Menciona que se abstenga el Estado de seguir prorrogando el estado de excepción en Honduras. El hecho más reciente se registró en San Juan, Pueblo, Atlántida, donde un hondureño habría muerto dentro de una posta policial tras recibir un disparo de un agente. Las autoridades, sobre todo las autoridades policiales, no deben de pedir disculpas, lo que deben de es rendir cuentas. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, reconoció que toda muerte bajo custodia amerita una investigación exhaustiva y no puede resolverse con una simple disculpa. El estado de excepción no es en este momento ya uno de los argumentos o de las estrategias que van a devolver seguridad ciudadana a los hondureños. El CONADE también alerta de los riesgos de mantener prorrogada la medida que ya acumula 23 ampliaciones. A la par de las muertes bajo custodia, el organismo contabiliza 1.006 quejas contra cuerpos de seguridad. Uso excesivo de la fuerza durante la detención, uso desproporcionado de la fuerza al momento del allanamiento o uso desproporcionado de la fuerza durante el traslado. También se ven actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes en el tratamiento que se les da a estas personas. Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad defendieron los resultados del estado de excepción y aseguraron que las críticas provienen de sectores con vínculos familiares en maras o de personas que andan en malos pasos. Quejas no se comparan a la diferencia que hay antes y después del estado de excepción parcial. Ahora tenemos 21.729 órdenes de captura comparadas a las 15.000 que habían sin estado de excepción parcial. En incautación de armas tenemos un incremento del 81% del incremento de comisos de armas con el estado de excepción parcial. Tenemos un incremento de un 61% también en las detenciones de delitos por extorsión, y esto quiere decir que el estado de excepción parcial está funcionando. Un estado que promete seguridad, pero acumula muertes bajo custodia, termina debilitando su propia legitimidad. Mariolanda, Telenoticias. Bueno, atentos porque venimos con una declaración sensitiva, muy sensitiva de la presidenta Castro. Se le puede admirar porque tiene la valentía de decirlo. Políticamente incorrecto. La presidenta Castro afirma que la fe no se demuestra levantando pancartas ni gritando en las calles. Puede tener la valentía de decirlo porque es su forma de pensar, aunque ella se ha declarado cristiana, pero tiene toda la libertad de decir lo que ella crea y en lo que piense. Políticamente, después de ver la caminata
de miles de hondureños el fin de semana anterior, no sé si sea lo correcto. La fe no se demuestra levantando pancartas ni gritando en las calles. Casi ha desafiado, no voy a decir cuántos miles porque no nos vamos a poner de acuerdo y no estamos para entrar en un debate si fueron estos miles o no fueron estos miles, porque uno y otro lado tienen distintos números. Pero ante el pueblo hondureño mayoritariamente cristiano que apoyó esta caminata el fin de semana, afirmar que la fe no se demuestra levantando pancartas ni gritando en las calles, solo puedo decir algo. Se puede estar en el debate si esto es correcto espiritualmente, pero políticamente es incorrecto. La pausa y volvemos con los detalles aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, nuestro emprendedor es para una mujer capitalina que se abre paso con la elaboración de quesos artesanales de diversos sabores que gustan por su calidad y originalidad. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. En medio de una ola de emprendimientos en el país, una joven señora hondureña apuesta por la innovación en la cocina, elaborando quesos artesanales de varios sabores que llaman la atención de sus clientes en el Distrito Central. Estamos como Lácteos Río Grande, en los supermercados, en las tiendas también, en los eventos que nos invitan. Somos una marca de quesos ahumados estilo gourmet, saborizados. Contamos con diferentes sabores. Tenemos queso ahumado con bacon, orégano, albahaca, aceituna, chile, y el que usted nos pida, pues nosotros se los hacemos con todo el gusto. Su iniciativa no solo impulsa la gastronomía local, también abre espacios para que más personas se animen a consumir productos frescos y con sello nacional. Nuestros productos ustedes los pueden usar en su desayuno, su almuerzo, su cena. Ustedes parten un pedacito de queso o lo hacen una carneada, ponen el queso en el grill y el queso se derrite. Entonces esto es una ricura, la verdad. Nuestras redes son en Instagram, Lácteo-Río Grande, y en Facebook, Lácteo-Río Grande, Tegucigalpa, y nuestros números telefónicos son el 3203-0831. Ana Hansi Guillén le atenderá. El emprendimiento de Ana Yancy se convierte en un ejemplo de creatividad y perseverancia, demostrando que con sabor y calidad también se puede generar oportunidades. Durante la supervisión a los avances de la pavimentación con concreto hidráulico en la carretera entre Catarranas y Talanga, la presidenta Xiomara Castro afirmó que la fe se demuestra con acciones y no con andar gritando ni portando pancartas en las calles, haciendo referencia a la jornada de oración convocada por las iglesias el pasado fin de semana. La fe no se demuestra en las calles gritando ni levantando pancartas. La fe se demuestra en las acciones que tenemos. Y en el Evangelio de San Mateo, en el sermón de Jesús en el monte, decía, por sus frutos los conoceréis. Sobre el proceso electoral, la mandataria hondureña indicó que 4 candidatos presidenciales son más de lo mismo. La única opción es Rixi Moncada, reiteró. Bueno, vamos con la siguiente noticia corta. El Consejo Nacional Electoral admitió a trámite una denuncia presentada por el abogado Leonel Humberto Núñez, en la que solicita que los medios de comunicación estatales se abstengan de difundir propaganda política a favor de la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, y que una vez que se establezca la violación a la ley electoral y otras normas jurídicas, se deduzca la responsabilidad del caso. El Consejo Nacional ha visto a bien admitir la denuncia y me ha dado 10 días para presentar los videos en donde se demuestre que efectivamente se ha estado incumpliendo este artículo, a lo cual esperamos que el Consejo Nacional al final en su pleno decida las sanciones correspondientes.
Según el abogado denunciante, el Canal 8, propiedad del Estado, tiene una audiencia muy modesta que no genera mayor incidencia en la opinión pública, pero el problema, señala, no es quién lo sintoniza y quién no lo ve, sino más bien cómo, de manera abusiva y al margen de la ley, se utilizan sus espacios para promocionar al candidato del partido en el poder. Bueno, y a propósito del Consejo Nacional Electoral, los abrazos y la espiritualidad que llegó la tarde del lunes al Consejo Electoral de la mano del padre Leopoldo Serrano deben abrigarlos de aquí a las elecciones del 30 de noviembre a los consejeros y darle sentido práctico al esfuerzo del sacerdote que retorna a su parroquia convencido de que el país tendrá elecciones generales. Con un recorrido de fe y resistencia de más de 300 kilómetros, el padre Leopoldo Serrano consiguió lo que parecía imposible: risas, miradas de paz y un abrazo simbólico en los consejeros electorales, quienes estuvieron enfrentados en los últimos meses y sellaron un gesto de reconciliación luego que el religioso los llamara a perdonarse. Eso fue lo que más me sorprendió, especialmente los consejeros del CNE. Increíble compromiso, perdonarse, pedirse perdón, que eso no se consigue tan fácil, porque ellos también se deben a un partido político, ¿verdad? Pero la humildad que tuvieron ellos, los tres, no, que ellos van a defender la democracia, van a luchar para que hayan elecciones limpias. Los tres, eso me lo dijeron, y los hice repetir a cada uno, 3 veces, cada uno, y van a haber elecciones. El padre ahora espera que después de estas reuniones se reduzcan los discursos confrontativos, que se respete el cronograma electoral y que los políticos cumplan sus compromisos. Y les digo que tienen buenas intenciones para el país, ¿verdad? Y lo mejor es que me escucharon el mensaje de paz, de concordia que les he traído, que no es mío, la cosa del ser humano, para mí es un mensaje de Dios, porque Dios quiere que nos llevemos bien y que vivamos en armonía como hermanos. Este miércoles el párroco regresa a su iglesia San Roque en Santa Bárbara, satisfecho de las reuniones con los principales actores políticos y además convencido que habrá elecciones generales. Mi preocupación era las dudas que habían, si iban a haber elecciones, todo lo que se ha hablado. Entonces, como conclusión, y llevo ese mensaje al pueblo, y lo tramito desde ahora, que sí van a haber elecciones porque es el miedo que hemos tenido, ¿verdad? Que alguien la boicoteara o algo así, y no lo van a hacer, ¿verdad? Todos van a luchar, cada quien por su partido, entonces sí van a haber elecciones. No tengan miedo, pueblo hondureño. La armonía que se respira en el CNE, luego de un profundo abrazo de perdón entre Cosette Ochoa y Ana Paola Hall, deja expectativas que en los próximos meses se traduzcan en decisiones colegiadas eficientes para tener elecciones limpias, aun y cuando vuelvan a discrepar en el proceso. A 3 meses y medio para las elecciones generales, en el Consejo Nacional Electoral reina un ambiente de camaradería, después que se resolvió el tema del TREP y se fortaleció más con la visita del padre Leopoldo Serrano, situación que genera certidumbre entre varios sectores y exhortan que se mantenga siempre. Si encontraron esa ruta, bienvenido sea. Todos queremos paz y tranquilidad. Entendemos que los niveles de confrontación, el lenguaje político violento y las acciones de persecución judicial, esas amenazas, que los colectivos que se pueden armar, que la oposición puede sacarlos y puede armar un relajo y que podemos llegar hasta una guerra civil si quieren. Ese no es el lenguaje ni el propósito. Sin embargo, el camino para recorrer hasta el 30 de noviembre no es nada fácil para los consejeros del CNE, que tendrán que mantener esa bendición espiritual que llegó al Pleno para definir temas espinosos, como la adjudicación del TREP, la biometría y la observación electoral internacional, temas que deben ser aprobados por unanimidad. Pero que haya camaradería hasta el momento no significa que no van a venir momentos difíciles, especialmente en algunos temas importantes como la adjudicación del sistema de transmisión, que debe ser por unanimidad y en acuerdo del Consejo. Con los dimes y diretes que ha habido por algunas empresas, difícilmente se podrá tomar una decisión sin conflicto.
por lo cual la evaluación de la comisión es importante, la autorización de observadores nacionales e internacionales, las empresas que imprimirán las papeletas, que harán los kits electorales. En el cronograma electoral todavía quedan temas de importancia por cumplir, como la adjudicación del proceso de servicios de conectividad, la tercera entrega mensual de la copia magnética actualizada del Censo Nacional Electoral a los miembros del Consejo Consultivo Electoral y la firma del contrato de la Auditoría Externa de Procesos y Resultados Electorales. Pero en el órgano electoral hay un compromiso de todos los involucrados para montar unas elecciones el último domingo de noviembre, aseguró el pasado viernes a Telenoticias la consejera presidenta José López. Todos los días hay una cosa distinta que hacer, son múltiples los factores y por supuesto que estamos muy comprometidos no solo desde el Pleno, sino que en el resto del recurso humano del CNE, en quien también reposa nuestra confianza, por ejemplo, y tenemos un direccionamiento específico en el cual todos estamos comprometidos, que es entregar estas elecciones al pueblo hondureño. La camaradería en el CNE es una señal positiva, pero la verdadera prueba será si esta armonía se traduce en elecciones limpias y creíbles, reto que tienen los consejeros en llevar a cabo una buena preparación de los comicios generales. Bueno, camaradas no son. Los consejeros electorales no son camaradas, pero la palabra camaradería es buen rollo, profesionalismo, buen trato, buena relación. Y eso se vio en esta reunión que tuvieron los consejeros electorales con el padre Leopoldo Serrano. Cercanía, afecto, respeto, abrazos, sonrisas. Y uno espera que esto se traduzca en buenas decisiones del órgano electoral para tener unas elecciones limpias, honestas, donde se refleje la voluntad popular. Pero vamos a seguir con el padre Leopoldo Serrano. Fue al Congreso. Lo recibieron los diputados hoy y les dijo, por favor, no solo hay que fortalecer la democracia, ya dejen de esas sesiones confrontativas. Yo entiendo el disenso, yo entiendo que discrepen, pero no las vergonzantes actitudes que ustedes hacen en las sesiones. Eso les fue a decir el padre Leopoldo Serrano a todas las bancadas. Pero bueno, lo anecdótico es que viene el diputado liberal Yuri Sabas. Padre, si usted viviera y estuviera aquí en esas sesiones que hacemos en la Cámara, lo tendríamos que sacar ¿en qué? ¿En silla de ruedas o en camilla? Sí, en camilla, le dijo Yuri Sabas. Vino el padre Leopoldo Serrano y yo creo que si se hubiese quedado viendo la sesión, hubiese salido en camilla el hombre. Porque aparentemente lo que dijo les entró por aquí y salió por allá. Están queriendo promover una reforma en el gremio magisterial. Nadie está en contra de la reforma, pero empezaron a insultar, a atacar, a hablar un montón de cosas. Y los que se están oponiendo son maestros del mismo gremio. No es a mí que me tienen que convencer como diputado, es a su compañero maestro que por qué se está oponiendo. Yo estoy de acuerdo con la reforma, pero si alguien se está oponiendo es porque algo les está afectando. En otra información, secretario de Industria y Comercio desmiente la escasez de frijoles. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Ante denuncias de incrementos en el precio del frijol, que en algunos mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula se cotiza hasta en 130 lempiras por medida, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, aseguró que se trata de especulación y manipulación de comerciantes y recordó que en las tiendas Banasupro la medida se mantiene a 90 lempiras e instó a los consumidores a preferir esos puntos de venta. Establecen los precios que se les antoja y por eso la gente también no les debe de comprar con esos precios, sino que caminar un poco más, es lo que yo diría, de que uno se debe resistir a que abusen, ir a buscar el Banasupro y comprarlo a 90 lempiras. Es una diferencia de 40, si alguien se lo vende, se lo puede vender a 110, a 120, 130. Y bueno, ahí es el consumidor el que define, no le debo de comprar a este, mejor voy a moverme allá, que son 30, 40 lempiras menos. El funcionario admitió que los operativos para controlar el mercado son limitados debido a la falta de personal, lo que reduce la capacidad de frenar la especulación.
Hacen los operativos, van a los mercados, disuaden, van a los supermercados, pero lo que les decía, se necesitaría más que un ejército para poder cubrir todo el país y debemos ser realistas, no tenemos capacidad para estar en todos los negocios, para sancionarlos a todos. Finalmente insistió en que no existe escasez del grano en el país, al señalar que en las bodegas de Lima hay más de 60,000 quintales disponibles, suficientes para abastecer el mercado mientras llega la cosecha de primera. Más adelante, una de las pocas cosas en que coincide el sector privado con el gobierno en este cuatrenio de Xiomara Castro es que la represa El Tablón en Santa Bárbara no se para, se construirá. Atentos. La licitación sigue en curso para la construcción de la represa multipropósitos El Tablón. A los opositores del proyecto se les debe socializar para convencerlos porque esta obra será un héroe, dicen empresarios de la zona norte del país. La licitación en curso de la represa del Tablón debe continuar pese a la oposición que mantiene algún sector del municipio de Quimistán. Este empresario cataloga la obra como un héroe nacional, pues vendría a salvar vidas y la industria del Valle de Sula, afectada constantemente por inundaciones. Pero estos proyectos son proyectos héroes nacionales, realmente hay que apoyarlos. Mire, ahí está esa represa hidroeléctrica El Cajón, y es un héroe nacional cuando esa represa y esa cortina puede lograr detener ríos. Funcionarios del gobierno no tienen duda que la represa multipropósitos El Tablón sigue firme, pues es una prioridad de la presidenta empezarlo antes de que finalice su mandato. Este es un proyecto que la presidenta está de forma permanente en cumplir una promesa de campaña y una promesa de un anhelo del pueblo hondureño. En ese sentido, para no dejar perder un proyecto que cuenta con el visto bueno del Banco Centroamericano de Integración Económica, que prestó 300 millones de dólares, lo que debe hacer el gobierno es saber negociar con los afectados a criterio de este empresario. Yo sí quisiera llamar al diálogo, el COEP, el Colegio de Ingenieros, el Gobierno de la República, los pobladores, deben sentarse para ver Honduras y no de repente agarrar esto como una bandera política o como una bandera de lucha social. Sin embargo, la oposición en Quimistán sigue intratable, pues alegan que las tierras son innegociables por los daños que ocasionaría al municipio y al agro, porque las tierras son fértiles. Las comunidades han determinado que la lucha va a continuar. Hay una disposición de luchar hasta que se logre el propósito de detener ese proyecto, porque es dañino. La ceremonia de la primera piedra de la represa multipropósitos El Tablón está programada para el 1 de octubre de 2025, según información de la Secretaría de Energía de Honduras. Orly Martínez, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Un nuevo estudio científico realizado por microbiólogos hondureños y publicado en la revista Parásitos y Vectores de la editorial BCM, con sede en Londres, en el Reino Unido, revela una preocupante realidad sobre los mosquitos Aedes aegypti en Tegucigalpa. Estos vectores del dengue, zika y chikungunya han desarrollado una alarmante resistencia a los insecticidas comúnmente utilizados para su control. Que muestran mutaciones que están asociadas a resistencia a insecticidas. Más allá de la publicación, que es una culminación del trabajo de varios meses en conjunto en el laboratorio y con estudiantes, esta información sirve para la Secretaría de Salud también para poder orientar mejor sus medidas de intervención, ¿no? Qué insecticidas utilizar, si hacer rotaciones, etcétera, ¿no? Fortalece un poco más la evidencia para la toma de decisiones en el control vectorial de Aedes aegypti, vector de enfermedades como dengue, chikungunya o zika, ¿no? Este estudio representa la primera evaluación exhaustiva de resistencia a insecticidas en Centroamérica y subraya la importancia del monitoreo continuo para guiar estrategias efectivas de control vectorial en la región.
Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos monitoreando el huracán Erin, este sistema que se ha movido en las últimas horas cerca de Bahamas y pues hay un pronóstico que marejadas ciclónicas de este sistema en los próximos días pues afectarán varios estados de la costa este justamente de los Estados Unidos cuando haga justamente esta curva y se mantenga siempre como huracán. Ha estado fluctuando en categoría 3, 2 y pues esa fluctuación va a continuar para esta jornada de miércoles, mientras en Centroamérica el paso de la onda tropical número 24 ha estado dejando lluvias con actividad eléctrica en las últimas horas, ya se los habíamos adelantado y esto va a continuar para esta próxima jornada, ya se los muestro. Antes también monitoreando otro sistema que alcanza un 60% de posibilidades de desarrollo tropical y una onda tropical muy activa que ya tiene un 30% de posibilidades de desarrollo, tremenda actividad en la cuenca del Atlántico. La humedad se va a mantener elevada, la humedad relativa sobre el territorio hondureño para esta jornada de miércoles y es así que después del mediodía se incrementa la humedad y las lluvias se harán sentir de forma fuerte con actividad eléctrica en áreas del sur, centro, occidente principalmente, sin descartar chubascos hacia zonas del norte y oriente, tal como lo vemos en esta proyección de imágenes, cómo se va incrementando la humedad pasado el mediodía y miren ustedes esas celdas convectivas que van a desarrollarse en áreas del centro con acumulados que pueden sobrepasar o acercarse al menos a los 40 milímetros en porciones del centro y sur principalmente y algunos municipios que colindan con El Salvador. Las temperaturas 33 en el sur, 35 grados más en la parte norte, entre 29 y 32 en el centro, 34 las máximas en el occidente y hasta 32 en áreas de Olancho en la porción oriental y el índice ultravioleta ahí lo vemos subiendo a 12. Así que pese a la humedad, siempre tendremos índice ultravioleta elevado para esta jornada. Cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, ya para concluir, a las 10:28, hoy el presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció que socializará a partir de este miércoles con todas las bancadas del Congreso otros préstamos para Honduras, más endeudamiento externo para Honduras por un monto de $1.000 millones. Estoy girando una convocatoria para los jefes de bancada y la junta directiva para reunirnos a las 2 de la tarde en punto, donde vamos a hablar de la agenda que se socializó este día, para que se fijen posiciones, que ojalá que no sean posiciones políticas, sino que posiciones en beneficio del pueblo hondureño con todos los dictámenes que están para tercero, segundo y primer debate. Así que mañana a las 2 de la tarde nos vamos a reunir con los jefes de bancada y la junta directiva. Y en otra información, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó por unanimidad cortes de apelaciones que conocerán los casos penales instruidos contra altos funcionarios del Estado. Los nombramientos garantizarán el debido proceso y la celeridad en las causas. En los casos figuran procesos contra exfuncionarios de Casa Presidencial, el exalcalde Narriad Fura, la diputada Gladys Aurora López, así como exfuncionarios del Fondo Vial, del FIS y de la Procuraduría General de la República. También se conformó corte especial para conocer el caso de la diputada Ariana Melisa Vanegas. Las cortes de apelaciones resolverán recursos que interpongan las partes una vez emitidas las resoluciones de los jueces de letras designados para cada proceso. Cerramos la emisión. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.